Escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 8:53. Para nuestra audiencia que se incorpora a la sintonización del programa de noticias que estamos transmitiendo este día lunes, y por pedido de muchísima gente que nos ha llamado a nuestros teléfonos, yo quiero, con el señor ingeniero Hugo Yepes, volver a expresar sus preocupaciones. Yo creo que es importante que durante esta semana combinemos los temas específicos para los que convocamos a nuestros invitados, casi siempre invitados de excepción, le pongamos estos elementos como una especie de consigna y de mucha reflexión de los cuadros políticos, los cuadros que van a ser los dirigentes del mañana, la gente que seguramente irá a una modificada estructura cameral. No creo que nuevamente ustedes vayan a reprisar lo que hemos tenido durante estos 10 años. Pues entiendo que por lo menos esa esperanza ustedes nos van a ofrecer, pero Hugo Yepes, un distinguidísimo director del Instituto Geofísico, porque quiero enterar incluso a mis compañeros que el geofísico en su parte creciendo, y es una magnífica decisión que han adoptado sus técnicos y sus científicos de irse turnando en la dirección de este alto organismo que tenemos que apoyar y que tenemos que respaldar. Así es que Hugo Yepes se refirió a las estructuras que se construyen en el país y cómo debe ser o cómo debe ejercitarse un control para una mejor seguridad sísmica. Hubieron dos circunstancias. La una que refería precisamente a que existen cerca de 3 millones de personas asentadas alrededor de la falla de Quito. Esto lo dijeron, 3 millones de personas. Estamos, una de ellas, un servidor y mi familia. Yo creo que la generalidad, aquí está nuestro invitado Ramiro González, que ocupa una de nuestras sillas de reflexión esta mañana. Y claro, estamos frente a un dilema mayúsculo en términos de saber seleccionar adecuadamente a la gente que nos haga la fineza de preocuparse de nuestra ciudad, especialmente en estos ángulos o en estas aristas donde las anteriores autoridades no se han preocupado del todo. Tenemos un 70% de construcciones habitacionales que pueden colapsar el instante en que la falla de Quito nos dé o nos ofrezca un escenario sísmico muy delicado, el que exceda, por ejemplo, de 6 puntos, Dios no quiera. Habría una mortandad impresionante dada, y por eso me empeño de hacerles escuchar lo que denunció y nos invita a reflexionar el señor ingeniero Hugo Yepes. Tenemos una falla precisamente de unos 50 kilómetros de largo también, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando que la ciudad de Quito empezó a desarrollarse en el bloque levantado de la falla geológica de Quito, y ahora no solo que ocupa los 50 kilómetros de largo, sino que se ha desbordado a lo largo de los flancos de la falla y en el Valle Interandino, en donde están saliendo las últimas ramificaciones de la falla. Estamos hablando de que hay cerca de 3 millones de personas viviendo sobre una falla activa. 3 millones. Y que no podemos decir, bueno, vamos a reubicar a la ciudad, vamos a prohibir, no vamos a hacer nada, sino que la línea de defensa sobre esto es
el bajar, el disminuir, el conocer en primer lugar el peligro y la vulnerabilidad de las estructuras, actuar sobre el peligro, es decir, la posibilidad de temblores, el hecho de que la falla está aquí y la vulnerabilidad, que es lo que construye. Y nosotros, como ciudadanos de Quito, como autoridades de Quito, hemos estado siempre construyendo sobre una zona de alto peligro, básicamente sin tener mayor conciencia de que estamos viviendo en esta falla, sobre esta falla geológica. Y mucho de eso está también relacionado al hecho de que esta falla, a pesar de que se ha movido un poquito, no ha tenido los grandes sismos todavía, como las ciudades aledañas, como el resto de esta estructura geológica. Exa FM. El problema, señores oyentes, son las estructuras de los edificios habitacionales. ¿Qué tan bien están hechos? ¿O qué tan mal están configurados? De esto tienen que rendirnos cuentas los señores ingenieros, los señores arquitectos, pero mucho más que todos ellos, quienes ejercitan controles. Hay institucionalidad para controlar esto, pero ¿lo están haciendo a conciencia? ¿O el billete es el que manda? Ese es el tema. Y son mandos medios los que han descuidado esto. Un grado más de un sismo por la falla de Quito o un evento sísmico poquito más extenso, o lo que ustedes llaman o llamamos el evento un poquito más largo, tendríamos consecuencias nefastas. ¿Por qué? Porque el 70% de las edificaciones está mal hecho. Y lo mejor de lo mejor que puede el señor alcalde Rodas ofrecernos a los quiteños es preocuparse de que esa institucionalidad de control estén con las manos más limpias, con la conciencia más importante de solidaridad humana, porque lo que puede ocurrir es terrible. Por ejemplo, esto decía Hugo Yepes. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que hemos hablado a raíz del terremoto del 16 de abril? ¿No? Las estructuras en el país han demostrado cómo se construyen ahora en el terremoto del 16 de abril, porque no se han caído las estructuras viejas. Es más, ¿no? Puerto Viejo es una ciudad moderna, nueva más que moderna, porque su historia, sus construcciones anteriores han sufrido este tipo de daños en el último terremoto de 1942, en el anterior de 1906, entonces es una ciudad nueva. No tiene mayor cantidad de estructuras viejas porque se ha fallado, pero ahora, en la modernidad, no fallaron las de los años 50, 70, sino que fallaron también las del 2010, las del 2015. La relación ingeniero-arquitecto no es clara en este país. Y la relación, y quien diseña no necesariamente incluye de manera muy rigurosa la seguridad sísmica. Entonces, y además quien maneja la construcción no es el ingeniero estructural, que es el que conoce de la seguridad sísmica, sino que es el arquitecto quien conoce de la belleza de la ciudad y quien trata de incluir la seguridad sísmica, pero no necesariamente. Y de hecho, la regulación municipal en determinados ramos de la vida municipal ha sido que, por ejemplo, los planos municipales no sean revisados por los técnicos municipales, sino solo jurados o aprobados, verificados por un notario, de que declaraban tanto el arquitecto como el dueño que está bien hecha, pero sin el control de la autoridad. Exa FM. Verdades, ¿no? Y ustedes me van a disculpar, señores dirigentes, me refiero a Natasha y a Ramiro, mis queridos amigos, que han permanecido siempre en la coyuntura eminentemente política. Me han indicado y me han exigido en muchísimas llamadas que hemos recibido en esta mañana de que oriente también a los economistas y especialmente a los políticos, a los que van a ocupar potencialmente escaños legislativos, a que se preocupen de esto.
Esta debe ser la mayor prioridad y me gustaría su opinión antes de entrar en materia política. Me gustaría que tanto Natasha como Ramiro tengan la bondad de referirnos o referirse a este problema que puede traernos desenlaces terribles de conformidad con lo que inclusive off the record nos fue diciendo el señor ingeniero Hugo Yepes y obviamente las autoridades del geofísico, la doctora Alexandra Alvarado, el doctor Ruiz, todos, absolutamente todos, están muy tensos con este aparecimiento de estas nuevas manifestaciones sísmicas, producto de la falla de Quito, a la que no hemos atendido como hemos atendido con gran pasión a la política. Y ahora quiero llevarles precisamente a esa temática. Natasha, ¿qué deben comprometerse los líderes políticos seccionales a emprender en Quito? Muy buenos días. Buenos días y bienvenida. A todas las personas que nos están escuchando, Ramiro. Bueno, yo creo que este tema de los sismos, de las erupciones y de otros elementos de carácter natural que se presentan en el caso de Quito y el Ecuador en general, debe ser asumido con mayor responsabilidad. Uno de los elementos luego del sismo de ayer que nos poníamos a pensar en mi casa, bueno, ¿y cuáles son los planes de contingencia? En este momento que estamos en el 8º piso, en esta entrevista, ¿cuál es el plan de contingencia que existe? Por lo tanto, sí se requiere mayor compromiso con la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas por parte de los gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno central. Creo que en este ámbito entonces se requiere trabajar seriamente en lo que hemos denominado los planes de contingencia. Planes de contingencia que no solo estén escritos y descansando en el municipio, sino que sean conocidos por la ciudadanía y que se haga acciones, operativos de evacuaciones, simulacros de evacuaciones para que la ciudadanía en su conjunto conozcamos. Y el otro elemento creo que es fundamental, tomando en cuenta la realidad de Quito, sí se requiere reformas al Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización en lo que significa la legalización de barrios y la legalización de construcciones. Usted dio un dato muy cierto. El 60% de construcciones en Quito son ilegales. Muchas de esas construcciones son ilegales porque es la gente de más bajos recursos económicos que no cuenta con esos recursos para legalizar las construcciones. Nosotros presentamos una propuesta en el municipio de Quito y cuando se discutía el propio COTAD en la propia Asamblea Nacional, la necesidad de hacer convenios macro, grandes, importantes entre el municipio, las universidades y la sociedad con la finalidad de resolver este problema muy serio que nosotros enfrentamos en el Ecuador. ¿A cuántos gremios usted inserta en esa convocatoria? Bueno, a toda la ciudadanía, al sector público, a los gremios, a los arquitectos, ingenieros, a las instituciones, a las universidades. ¿Qué opina? El Ecuador no va a lograr un desarrollo si no hay un trabajo conjunto entre los sectores empresariales y la ciudadanía, entre los constructores y la ciudadanía. Pero por supuesto aquí también nosotros creemos fundamental el tema de las universidades, las organizaciones barriales, las federaciones de la ciudadanía que en distinto ámbito se encuentran y que necesitamos desarrollar planes en conjunto todos estos sectores, que a la cabeza se ponga la municipalidad, que es la responsable directa, a jugar un papel importante. Y por supuesto, sí debería informarnos la famosa Secretaría de Riesgos en el Ecuador, qué es lo que está haciendo frente a estos hechos, cuáles son los planes de contingencia a nivel nacional, qué se ha preparado para todos estos elementos naturales que se están presentando y que ahora se están desarrollando con mayor frecuencia y que realmente sí causa preocupación. Mi solidaridad, entiendo que la noche de ayer 3 personas hubieron heridas en la zona de Chimbacalle, producto de este sismo que se presentó, y realmente la preocupación porque justo hoy se inician clases en el periodo Sierra y las madres de familia y padres de familia con temor están enviando a sus hijos.
Ramiro, me parece que este es un buen principio, un buen comienzo de esta tertulia con ustedes y voy a tener esa, digamos, esa consigna de llevar al mundo político y al mundo económico, a los líderes de opinión, a preocuparse de esta temática. No sé, pero ayer estuvo muy feo el evento. ¿Cómo lo sintió usted, Ramiro? Por suerte, Gonzalo, buenos días. Primero, Natasha, Gonzalo, buenos días. Un saludo cordial a los amigos que nos escuchan. Por suerte, no lo sentí porque estuve en carro. Estuve subiendo. Transitando en vehículo. Transitando en vehículo y entonces no lo sentí. Pero toda la gente con las que hemos conversado, incluso mis vecinos del edificio, estaban todos aterrorizados cuando yo llegué porque realmente había sido fuerte el tema. Gonzalo, un país que tiene una ciudad que tiene un riesgo sísmico como el que los técnicos lo han dicho, un país que está en la zona del Pacífico más movida, ¿no es cierto?, el cinturón de fuego del Pacífico, que tenemos... y una ciudad tan arrugada como la nuestra. Y que está rodeada de 7 volcanes. Es todo completo, o sea, ¿no? Realmente es una situación que, como tú bien lo dices, Gonzalo, no ha habido esta posibilidad de que nos sentemos los ecuatorianos a discutir un tema de sobrevivencia del país, porque, como se ha dicho aquí, o un grado más o unos 30 segundos más y no queda nada. Entonces yo creo que eso sí debe ser una cosa a discutirse ahora, incluso en la campaña, de ver qué estamos proponiendo para solucionar aquello. Pero aparte de eso ya hay que ir trabajando en cosas fundamentales. Aquí Natasha se ha referido, por ejemplo, a la reforma del COTAC, que me parece una cosa importantísima, sí. Pero también que el tema de riesgos tienen que estar los gobiernos locales gerenciando aquello, no el gobierno central. El gobierno central tiene que ser de apoyo, pero quienes conocen la realidad, quienes pueden imponer normas de construcción. Pero ayer estuvo hasta de sismólogos, estuvo introduciendo en... Entonces, no protagonistas de algo, pero no lo estamos tomando en serio. Hay que ver en Chile, por ejemplo. Es por colonias, es por sectores de la ciudad a la que la gente está organizada y sabe a dónde ir, cuál es el lugar Se siente el cambio, ¿no? Total, Gonzalo. Entonces, hay una educación que debería ir desde la escuela. Saber, a ver, los que estamos aquí, cuáles son los sitios o qué debemos hacer frente a un terremoto. Pero no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que a la mayoría nos dicen, por ejemplo, tengan una mochilita con las cosas. El rato del temblor salimos corriendo y no tenemos la costumbre de coger la mochilita, sino que salimos como estamos. Porque no nos preparamos para eso, sino que en el temblor queremos ver qué se hace. Pero cuando hay tranquilidad y se dice, por ejemplo, hay alarma de temblor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cogemos? ¿Cuáles son las cosas que debemos salir y a dónde en la parte del edificio más segura para poderlo? Así es. Y la otra cosa, mi querido Gonzalo, yo creo que, como se ha dicho aquí, y ha sido desde que yo me acuerdo las campañas, sobre todo aquí en Quito, de la legalización de tierras, de la legalización de construcciones y todo, Gonzalo, y nunca acaba de arreglarse aquello. Yo digo, ¿no será bueno que, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos tenga, no sé, digo yo, una base de planos mínimos, ¿no es cierto? Porque a veces los pobres no tienen para pagar un arquitecto. Entonces hacen lo que pueden con el albañil, el amigo albañil que les hace. Y no es la mejor construcción antisísmica. Entonces, tratar de tener una base de planos mínimos antisísmicos que estén a disposición de los menos favorecidos de la sociedad, que están justamente, y además que están en las zonas de más riesgo, que están los asentamientos en las quebradas, que están en los cerros, etcétera, que son los que en una desgracia pueden sufrir más. Así que yo creo que estoy de acuerdo, Gonzalo, que ojalá esta semana tus invitados los hagan reflexionar sobre esto y ojalá haya una política nacional de prevención de riesgos también. Ustedes resultan ahora, ya pasando al tema político, resultan como los indeseables de esta semana. Y me refiero no precisamente a Natasha, sino a Ramiro González. Sí. Vean ustedes, caramba. Hay una plataforma política muy interesante que bajo la conducción, liderazgo y aplomo, diría yo, del señor alcalde de Guayaquil, don Jaime Nebot, que con su carácter, su vocación, su nieque para organizar cosas, ¿no? Nos ha dado
montón de manifestaciones y de demostraciones de que es buen organizador, pero muy frecuentemente y de última hora a veces se equivoca. Reacciones. Aquí tengo una crónica que dice que César Montúfar, presidente de Concertación, comillas, nos parece que la agenda de la próxima asamblea va a ser la fiscalización del correísmo y evidentemente la figura de Ramiro González no garantiza la fiscalización. Esto me parece que les ha dicho a sus compañeros de movimiento en una reunión de cúpula mayor que se ha realizado seguramente en esta ciudad. La unidad tiene ya una grieta y eso que el doctor Montúfar se incorporó muy recientemente. ¿Usted tiene algún problema de carácter político o simplemente ha respondido que no va a ejercitar usted una tarea de fiscalización al régimen del presidente Correa? No le he oído a usted en esa negativa a fiscalizar. Si el principal mandato de los partidos de oposición es fiscalizar, ¿cómo es que usted, según el doctor Montúfar, o es que él colige, que él deduce que en vista de que usted se ha mantenido 8 años en compañía de este gobierno, le va a ser muy difícil pues fiscalizar a sus excompañeros? Todo esto me parece que sí es una nota importante que ha traído el doctor Montúfar con esta carta que ha sido, digamos, con esta comunicación que ha sido revelada seguramente por sus mismos compañeros y también ya conocida por usted, de lo que tengo conocimiento personal. Así es que ya se quejó donde el abogado Nebot. A ver, Gonzalo, primero, con todo el comedimiento y el cariño, Gonzalo, yo no solo creo que hay que tomar las cosas negativas de las cosas. Yo creo que el país ya necesita algo de positivismo. Se ha cogido una declaración de uno de los miembros, pero, por ejemplo, también se dijo en la Asamblea que la mayoría estuvieron de acuerdo con la posición de Avanza, Gonzalo. Nosotros aquí somos una organización democrática. Aquí no hay que irle a pedir permiso al señor Nebot, Gonzalo, por Dios. Aquí somos una organización donde somos todos, de igual a igual, dice pero usted. Por supuesto que sí, con todos los miembros. Porque así, solo así se puede construir una unidad. Pero vienen, antes de la reunión de Guayaquil, salían los... Está desunida la unidad, está destruida la unidad, ya ni se... Y no pasa eso. En vez de ayudar a lo que todo el Ecuador quiere, Gonzalo. El Ecuador quiere que haya unidad, que nos dejemos de las broncas, que nos pongamos a trabajar. Pero acá yo sé que eso vende, pero yo no creo que eso sea lo mejor para el país. Yo creo que al país hay que tomarlo en serio, Gonzalo. Porque por un lado tenemos el discurso que los políticos solo se pasan peleando y cuando nos tratamos de unir, dele hacha. No, yo creo que las cosas son distintas, Gonzalo. En la unidad nos hemos reunido con madurez político. No es fácil hacer una unidad con partidos disímiles, pero con objetivos muy concretos y parecidos. Pero hay que intentarlo por el país. Los países que han logrado esa unidad son los que han salido adelante. Los que tienen una visión de mediano y largo plazo. El cortoplacismo, Gonzalo, nos está consumiendo a los ecuatorianos. Y el doble discurso de ciertos líderes. Por un lado, se critica el fanatismo de Correa, que Correa persigue a los unos y persigue. Entonces, ese afán persecutorio de Correa es malo, pero el afán persecutorio de la oposición es bueno. ¿Será, Gonzalo, que eso es lo que quiere el país? Nosotros hemos sido muy claros, Gonzalo. Cuando yo estuve en un debate con el presidente de la República,
Yo le puse el cascabel al gato y supimos responder las cosas que se dijeron ahí y dijimos cosas muy concretas también, Gonzalo, con firmeza. Y el único partido que ha hecho una fiscalización ha sido Avanza. Nosotros nos hemos enfrentado y el bloque parlamentario de nuestro partido, de Avanza, ha sido tremendamente frontal con el régimen. Cuando hemos estado y cuando no hemos estado. Porque nosotros pensamos en el país, mi querido Gonzalo. Entonces, nosotros respetamos mucho y ese día César Montúfar dijo que lo dejen ver porque la unidad le ofreció un puesto en las listas nacionales, dijo que él no podía decidir porque tenía una organización, perfecto. Pero en una unidad las cosas se toman por mayoría. Y punto. Entonces, Gonzalo, aquí no hay grietas, no hay grietas en la unidad. En primer lugar, economista, yo tengo la necesidad de traer a colación precisamente esto de que se agrieta una unidad que tenía mejores presupuestos de... Y las tiene, Gonzalo, las tiene. Pero Montúfar cuenta a los suyos, o sea, de allí ha salido si usted quiere, este rumor, en el sentido de que él no está de acuerdo y que no va a aceptar que usted lidere la lista de representantes a nivel nacional. Somos 5 miembros, Gonzalo, y eso se discutirá al interior de la organización. Y el doctor Montúfar tiene posibilidades hasta 15 días de decir si acepta o no lo que la unidad ha propuesto como solución para esto. Y listo, Gonzalo, pero no hay resquebrajamientos. Aquí somos democráticos y sabemos respetar la opinión del resto. Pero eso no quiere decir que haya una grieta, que haya ni siquiera. No, Gonzalo. Yo creo que por primera vez en el país se está pensando en serio en una unidad no solo de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. Que ahí deberíamos nosotros enfocar el tema. Entonces, Gonzalo, yo creo que más bien ha sido tremendamente positiva la reunión de la unidad en Guayaquil. Vamos a demostrarle al país que se puede hacer. Hay 2 candidatos que han propuesto sus nombres para dirigir la unidad. Lo vamos a hacer. Nos hemos propuesto un mecanismo, es decir, haciendo las cosas como se deben hacer. Gonzalo, y eso debería, por lo menos, verse bien por los medios de comunicación y todo, de que hay un esfuerzo en ese sentido, de quererlo ver al país más allá del corto plazo o de intereses netamente personales. Entonces, ¿de quiénes son los intereses personales? ¿Suyos y del doctor Montúfar? No, yo estoy hablando a nivel nacional, Gonzalo, a nivel nacional de que no se ha podido hacer una gran alianza porque se tiene en cuenta más cómo va a quedar mi partido, cuántos votos necesito para que no me pongan tarjeta roja, ese tipo de cosas. No, Gonzalo, yo creo que al país hay que verlo con más madurez y eso es lo que estamos haciendo en la unidad. Usted se desquita con el periodista. Lo que usted debe reclamar no estaba ocurriendo en la plataforma de la unidad y que ahora entra alguien y dice, esto está malo, yo no voy a permitir, no estoy de acuerdo y yo tengo que presidir la lista. Gonzalo, lo hemos dicho. Estos problemas de ustedes Gonzalo, que yo traigo a colación, ¿no? Lo hemos dicho, mi querido Gonzalo. Y además no estoy inventando los pelagatos y un montón de estamentos periodísticos libres e independientes han manifestado esta circunstancia. Sí, Gonzalo, yo respeto, como demócrata que soy, yo respeto que efectivamente sea así. Lo único que yo digo, Gonzalo, es que no hay que tener doble discurso. Pero le estamos solamente pidiendo su opinión sobre... Y con todo gusto le he respondido, Gonzalo, pero no entrando con chalaca y decir, puta, que son los indeseables tampoco, pues, Gonzalo. O sea, yo creo que entre una cosa y otra cosa hay un espacio amplio para también tomar las cosas positivas de la unidad. Entonces, el hecho de que por primera vez, efectivamente, al interior de la unidad se haga un proceso democrático para escoger un candidato y se escoja los mejores hombres y mujeres para el país, yo creo que eso es positivo, Gonzalo, y digno de resaltarlo también. Eso es todo lo que he dicho, Gonzalo, nada más. ¿Pero en qué va a quedar el asunto? No, pues, Gonzalo, somos una organización, como le he dicho, en 15 días nos reuniremos, hay una propuesta hecha al interior y se votará. Y punto. Aquí si hay 4 de 5, bueno, pues así es la democracia, pues. Y el que pierde tendrá que admitir por supuesto, que esté en minoría. Exactamente. Sí. ¿Y si se va?
Porque el doctor Montúfar ya no creo que pase eso. Yo creo que César Montúfar es una persona reflexiva, lo hará, y él ha dicho que... ¿Ustedes hablaron de este tema off the record? No, de récord lo hemos hablado en la asamblea, porque él tuvo una posición, etcétera. Pero la reunión de la unidad tuvo una decisión, y eso se lo esperará a que haga las consultas pertinentes al interior de su partido. Ahora, entonces, tenga la bondad de informarnos cómo quedarán las prioridades de organización, tanto de las listas como también de el binomio, ¿quién va a ser? A ver, Gonzalo, se estableció, y con el documento que se hizo público, se estableció de que él o la presidenta que salga seleccionada serán los que escojan el binomio, que puede ser de dentro de la organización o fuera de la organización, y que los miembros tendremos derecho a veto. Por si acaso no guste algún nombre a alguien del vicepresidente, se tendrá derecho a veto. Yo creo que eso es lo más correcto, porque obviamente un presidente va a querer tener a alguien de confianza en la vicepresidencia. Entonces, haciendo las cosas, porque tampoco es que decirle, a ver, aquí vamos a votar y te vamos a poner el vicepresidente que nosotros queremos. O sea, eso no pasa en las democracias, Gonzalo. Eso por un lado. Por el otro lado, a nivel nacional, como usted sabe... Pero Cuenca es uno de los candidatos a integrar el binomio. Paul Carrasco, por supuesto que sí. No, Paul está de candidato a dirigirla. Él está de candidato a la presidencia, y así lo ha manifestado su organización y él mismo. Veamos, nosotros hicimos un grupo. Pero la media podría ser que él acompañe a doña Cintia, que eso se lo verá más adelante. Eso se los verá más adelante. Tiene la mayor parte del vigor de adhesión de ustedes. Claro. Pienso yo. Eso está totalmente por discutirse, como digo. Nosotros nos hemos puesto hasta el 30 de septiembre para ya que se escoja el candidato presidencial, y tenemos hasta el 18 de noviembre para inscribir el binomio y las demás listas. Le demos un stand-by al señor economista González. Tomar agüita. Sí. Natasha, ¿y ustedes cómo van a perfilar una sola lista, un solo candidato, lo de siempre de parte del ex MPD y ahora el nuevo núcleo que ustedes han formado? ¿Cómo operará en términos de candidaturas? También es una necesidad de informarse de la gente. Vamos a ver, ¿qué nos dice Natasha Rojas de su movimiento? ¿Cómo piensa operar? Bueno, estimado Gonzalo, en primer lugar, permítame expresar mi solidaridad con todos los maestros ecuatorianos que han sido víctimas de una política sistemática en estos 9 años de persecución, de eliminación de derechos, de no pago de incentivos de jubilaciones, de incremento de horas de trabajo, entre otros aspectos. Y que en estos últimos días se desarrolló todo un proceso de disolución de la UNE, pero adicionalmente, justamente hoy, 8 días se cumple de un asalto no visto en otras oportunidades del edificio de la Unión Nacional de Educadores, sin orden de juez, con policías, con la presencia del subsecretario de Educación, con la presencia del intendente de la policía. Ingresaron agrediéndonos a maestros, a dirigentes de organizaciones sociales, a mujeres, agrediéndonos verbal y físicamente con la finalidad de tomarse el correísmo, un edificio que no es de ellos. No buscaban nada. En la mañana, entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana, acudieron con el señor fiscal, llevaron lo que ellos requerían, lo que el juez estaba indicando, lo que el juez estaba ordenando, las computadoras. Y luego, a partir de las 7 de la mañana hasta más o menos la 1 de la tarde, un asalto con una cantidad inmensa de policías, de grupos especiales de la Policía Nacional, que en vez de estar cuidando la seguridad de Quito en los barrios populares, en los sitios de comercio, estuvieron cumpliendo órdenes de ingresar a través de una figura legalmente, jurídicamente denominada usurpación. ¿Hubo una orden usurpación. drástica de última hora? No hubo orden, entraron sin orden, No. La orden... Perdón, la orden jurídica no existía. Lo que existió fue el capricho y el odio del presidente de la República. Radicalizar
la penetración en el edificio, prácticamente la invasión al edificio, ¿fue de última hora en esa mañana? O sea, alguien se molestó y dijeron, siguen ahí, ¿por qué no les han sacado? ¿Algo por el estilo? Realmente este sentimiento odiador de un dictadorzuelo conllevó a que asalten el edificio de la UNE, violentando todo principio, todo derecho de los maestros ecuatorianos, pese a que no les amparaba absolutamente nada. Pero ustedes no tienen nada que ocultar en esas máquinas, ¿verdad? De ninguna manera. Esa es una respuesta que públicamente lo ha hecho la Unión Nacional de Educadores. Yo quiero dejar solamente sentado que no es un ataque a la UNE como institución solamente, sino es un ataque a los maestros, así como ha existido un ataque a los ambientalistas, a los trabajadores, a las mujeres y a todos los sectores del pueblo ecuatoriano, con un gobierno que sabe que ha perdido apoyo popular y que frente a esa pérdida de apoyo se aferra a través de una política de persecución, de utilización de la justicia para vulnerar derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. En torno al tema de la unidad. Para nosotros, la unidad popular, que formamos parte del Acuerdo Nacional por el Cambio con otras fuerzas, partidos políticos, organizaciones sociales y personalidades, la unidad es un tema de principios. Para nosotros, el aspecto central de la unidad es el programa de gobierno que lo hemos puesto a discusión y a disposición los meses de junio, julio y agosto, discutiendo con los distintos sectores esta propuesta programática que consta de 4 elementos: la recuperación de la economía, la recuperación de los derechos, el garantizar la democracia y la lucha frontal frente a la corrupción. Porque para el Acuerdo Nacional por el Cambio, un aspecto fundamental, por supuesto, es ganar la presidencia de la República, ganar la mayoría de la Asamblea Nacional, pero por sobre todo, recuperar el país, recuperar la patria, recuperar el Ecuador. En este ámbito, entonces, hemos definido una hoja de ruta que inicialmente está planteada el 17 de septiembre. Daremos una respuesta de cuál es el binomio presidencial. ¿Pero cuáles han sido las diferencias, señor economista González, que no se pudo, por primera vez en la historia política de nuestro país de los últimos 40, 50 años, no se ha podido, y hoy con todos los elementos que hacían indispensable una fusión coordinada de todas las fuerzas políticas de oposición, ¿no es cierto? Porque es un todo hegemónico, autoritario, que dio todos los motivos habidos y por haber como para que se cohesione la oposición, que no lograron. Cada uno su libreto, cada uno su hoja de ruta, cada uno su plan de gobierno, cada quien sus preferencias. ¿Por qué? Porque seguramente dijeron, si nos unimos e interiormente no podemos coordinar adecuadamente la elaboración de unas listas equitativas de oportunidades para todos, las cosas como que no alcanzan. Máximo tenemos 2 cupos y aquí estamos 20 en fila aspirando esos cupos. Un poco de eso ocurrió. Pero Gonzalo, yo creo que los políticos debemos tener los pies sobre la tierra y decirles que creo que, si mal no me equivoco, solo han sido 48 ecuatorianos que han llegado a ocupar la presidencia de la nación. ¿Qué quiere significar con eso? Quiero decir, Gonzalo, de que, por ejemplo, lo que ha referido Natasha, yo también quiero solidarizarme con la UNE. Sí. Porque no hay derecho a que se elimine una institución de esa naturaleza. Podemos estar en desacuerdo, pero esa es la democracia. La democracia es que puedan todos los sectores expresarse libremente. Y esto lo que han hecho es un maltrato atroz al total, magisterio, sí nos dolió a todo el mundo. Y como bien dice Natasha, no solo es el tema de la UNE, sino es el tema de que no han podido jubilarse los maestros, que no les han subido los salarios, etcétera, etcétera. Ha habido un esos famosos exámenes que les han tomado a los maestros, que son denigrantes para muchos de ellos. Entonces, ese tipo de cosas no podemos estar nunca de acuerdo. Pero le decía a Gonzalo que de los 4 puntos que Natasha los ha puesto, nosotros también estamos totalmente de acuerdo. Lo importante era eso,
ponernos de acuerdo primero en lo que vamos a hacer en los próximos 4 años. Ya no mentirle al país de que en 4 años vamos a eliminar la pobreza, que vamos a cambiar la correlación de fuerzas en el país. Eso no existe en ninguna parte del mundo. No se ha dado ni con revoluciones, ni con elecciones. Pero sí hay que verlo al país. Mire, los países que han logrado más o menos un desarrollo lo han hecho en 30, 40 años, lograr cambiar el modelo, Gonzalo. Pero, economista, la metodología de reparto de escaños en la legislatura ha sido configurada de tal manera que se requería una sola lista, o por lo menos, en el peor de los casos, 2 listas, ¿no es cierto? 2 listas y pare de contar, pero no lo que va a haber ahora, un reprise de las cosas que han venido predominando durante estos últimos Desafortunadamente, 30 años. Gonzalo, así ha sido. Por eso nosotros como partido... Entonces, ¿qué esperanzas tiene la mayor parte de la ciudadanía que pensaba y exigía que se una? Todo el mundo hablaba de una unidad, pero ustedes no le pudieron dar... Han hecho gran esfuerzo en la plataforma está abierto, y además sigue abierta la posibilidad. Y la otra del señor Lasso, que tampoco es plausible porque el hombre dijo conmigo y nada más. No había otra posibilidad. Ya las inversiones que se habían hecho, las ganas que le ha puesto don Guillermo Lasso a este cometido de su vida, con todo derecho, desde luego, pero ya este momento no había cómo cambiarla. Gonzalo, lo principal estaba el país. A ver, lo principal hay que pensar en el país, no en que yo ya invertí, que yo ya estoy de candidato, no. Gonzalo, lo importante... ¿Y por qué no le echó ganas también el líder de ustedes, que es el abogado Nebot? Usted mismo nos ha demostrado que el máximo objetivo de su parte y de Avanza era lograr que Jaime Nebot sea el candidato a la presidencia, pero él tampoco las jugó. Gonzalo, ¿Por Jaime qué Nebot, cree que él no quiere ser candidato? Jaime Nebot nos lo dijo ese día, que él ha hecho un compromiso con su familia hace 18 años de que él no intentará otra vez ser candidato a la presidencia. Nos habló de temas familiares muy complejos, del sufrimiento que ha tenido su familia cuando fue candidato, etcétera, etcétera, y que no le interesaba, pero que él va a estar ahí para ayudar en el tema. Sí está cumpliendo a cabalidad. Está cumpliéndolo, entonces hay que respetar eso, Gonzalo, hay que respetar aquello. Pero, Gonzalo, lo que yo quería manifestarles es que es la hora de renunciamientos frente a la crisis que vive el país. Mire, nosotros tenemos 35 alcaldes, quedamos nosotros segundos en 48. Nosotros sacamos 40 alcaldías, 48 segundos. Es decir, casi el 40% de los municipios del país, nosotros tenemos un rol fundamental allí. Tenemos 886 autoridades electas en todo el país, tenemos 5 asambleístas, un prefecto. Que bien, por la vanidad pudiéramos haber lanzado una candidatura, pero no lo hicimos en aras de buscar una unidad, de dar un ejemplo de madurez política y que se pueda hacer política de la buena alrededor de un plan de gobierno realizable, pragmático, que permita darle solución a la gente que en este momento está desesperada por fuentes de empleo. Yo quería hacerles referencia porque, y ojalá Gonzalo sirva hasta de cuña, pero yo anoche me fui a ver esta película Sin muertos no hay carnaval, de este gran ecuatoriano que es Sebastián Cordero, donde realmente se ve la crudeza de la pobreza, de la marginalidad y de todo eso. Porque a veces nosotros vivimos en un mundo medio ficticio, pero escarbando un poquito, Gonzalo, los problemas siguen igual desde hace 50 años en el país. Hay comunidades en el Ecuador que todavía no les ha llegado nada, Gonzalo. Entonces, ponernos de acuerdo en decir, miren, en estos 4 años vamos a hacer esto, en los otros 4 años vamos a hacer esto, en los siguientes, verlo al Ecuador a 20, a 30 años, Gonzalo. Pero aquí no hemos podido ver, no hemos tenido ni siquiera la suerte de tener un solo criterio dentro de un gobierno. Mire usted, Gonzalo, ya oigo al ministro de Finanzas decir que van a dar el drawback porque ya ven que no se va a firmar el acuerdo con la Comunidad Europea. Bueno, ¿y quién es el culpable de aquello? ¿No será que habrá que preguntarle al señor canciller que fue y dijo que él no creía en aquellas cosas?
¿A quién hay que pasarle la factura de esos 40, 60 millones que se les va a dar a los exportadores con toda razón para que puedan competir? No ha habido ni siquiera, hemos tenido la suerte como país de que dentro de un mismo gobierno haya una sola política y visión de país. ¿Usted conoce al señor presidente de la República? ¿No cree que él ha sido muy condescendiente con los radicales y con los no radicales? Y entonces le sale un libreto, un guión, una hoja de ruta totalmente incongruente. Diga usted, este organismo planificador, donde está Van der Falconide, digamos, de las Emplades, sí, efectivamente. Esa secretaría no era partidaria desde el comienzo y ellos ideológicamente han sido coherentes. Pero ¿qué es el presidente? ¿Es afecto a eso o no es afecto? Hasta este momento nadie tiene una valoración de lo que ha querido el presidente. A ratos con las Emplades, a ratos con los otros sectores. Así no se puede gobernar en una toma de decisiones tan significativa que es un mercado como el europeo, pero importantísimo para nuestra balanza comercial, importantísimo para nuestra balanza de pagos, para la sustentación de la dolarización, para todos los objetivos estratégicos que como país, y usted es economista, requerimos mantener con coherencia. Entonces, cuando se le dice esto al presidente, dice, maltrata. No es ese el caso. ¿En qué ha equivocado? Y esto dice el doctor Mantúfar que le será complicado a usted fiscalizar. A ver, Gonzalo, yo creo, y lo he dicho aquí públicamente en su radio, no una, sino 100 veces, de que el Alianza País y el correísmo está acabado como está por el doble discurso del presidente. Porque por un lado, para nadie es desconocido que en los 8 primeros años de este gobierno, el sector empresarial ganó como nunca antes recursos. ¿No es cierto? Los que más cogieron. ¿Ya? Y por otro lado, un ala que se declaraban marxista al interior del gabinete y sabiendo que el presidente en ningún momento hizo una apuesta marxista al país. Así es. Y entonces, ese afán de liderar Latinoamérica, porque como ya se murió Chávez, ya salió Lula, ya se fue Kirchner, entonces alguien debía liderar el socialismo del siglo XXI, que ahora ya no oigo que hablen del socialismo del siglo XXI, pero querían liderar aquello. Entonces, para eso, en cambio, le servía muy bien, ¿no es cierto?, el grupo de las Emplades para proyectarse como el hombre de izquierda en América Latina. Y en cambio, por otro lado, sin hacer los cambios fundamentales, Gonzalo, la estructura del Producto Interno Bruto en el Ecuador no ha cambiado desde el 63, que hay los estudios más o menos. La misma composición, porque no se ha avanzado en aquello. No hay propuestas serias de país de mediano y largo plazo que nos permitan hacer aquello, Gonzalo. Entonces, yo he dicho muy claramente que ese ha sido el principal defecto del presidente Correa, que no ha habido coherencia con lo que se está haciendo. Yo escuchaba, por ejemplo, a la presidenta Bachelet en una entrevista que le hacían y ella decía, los chilenos nos comprometimos, nos dijimos que el mercado interno nos era insuficiente para lo que queríamos como país. Y dijimos, vamos a ser parte de un mercado de 4.000 millones de seres humanos. Y firmaron convenios con 64 países, Gonzalo. Y no se le puede decir a la señora Bachelet que es una mujer de derecha. No se le puede decir a la gente que está en la unidad en Chile que es toda gente de derecha. No, pero logran visualizar un país, logran visualizar lo que hay que hacer con una nación. Pero desafortunadamente aquí lo criticamos a Correa, pero estamos desde la oposición haciendo exactamente lo mismo. Entonces, eso no hay cómo engañarlo más al país. Hay que proponerle al país una cuestión de diálogo. Me alegro que Unidad Popular haya planteado, como dice Natasha, un espacio democrático. El Ecuador es tan amplio que podemos caber todos. Nosotros comenzamos y aprendimos a hacer democracia, Gonzalo, haciendo propuestas, pero también en las calles. Y no podemos permitir que se judicialice la protesta popular. Porque eso no es democracia, Gonzalo. Y nosotros sí hemos estado en las calles, sí hemos estado en contra de las cosas que han estado mal en el país y lo hemos hecho con firmeza y sin cálculo político, ni por puestos, ni por nada.
Nosotros, cuando hemos visto que habían gobernantes que no estaban bien, estuvimos en las calles en primera fila. Y eso el país lo sabe. Pero no podemos, Gonzalo, a pretexto de intereses particulares, o que ya se me ve el tiempo, o que estoy por acá y que necesito que mi partido no le pongan la amarilla, no poder hacer una gran unidad. Cuando si comparamos los planes de gobierno, Gonzalo, vamos a estar de acuerdo en el 80%. Y el 20% lo iremos acomodando, como dice la carga, se la acomoda en el camino. Pero no tenemos esa voluntad patriótica para hacer de un pequeño país una gran nación, que es lo que todos los ecuatorianos ¿Concuerda queremos. usted con este diagnóstico? Vamos terminando. Natasha Rojas. Bueno, es necesario... Unidad Popular. Déjeme leer bonito el eslogan. Unidad Popular, listas 2. Eso le faltó a Gonzalo. Bueno, nosotros en este ámbito consideramos, por supuesto, que el principal problema en este momento en el Ecuador es la crisis económica que estamos enfrentando. Una crisis que, digo yo, están bien las películas, pero si usted va al mercado y conversa con la señora que está vendiendo las hierbas, por ejemplo, te dice, antes vendía $5, Natasha, hoy vendo $2. No me alcanza para nada. Si usted va a la Granados, va a Chillogallo, al Redondel, los trabajadores que se dedican a la construcción, a la plomería, a la electricidad, semanas sin trabajo. Solamente entre junio del 2015 y junio del 2016, 160,000 trabajadores despedidos. Frente a eso, como Unidad Popular, por ejemplo, hemos planteado varias cosas y quisiera comprometerle a usted, licenciado, invitarme para poder desarrollar de mejor manera esta propuesta, pero hemos lanzado nuestra propuesta denominada Proyecto Raíz, que significa la generación de 100,000 fuentes de empleo anualmente, destinando el aproximado del 1% del Producto Interno Bruto para la generación de empleo. Consideramos en este ámbito que el Estado ecuatoriano debe incentivar la pequeña y la mediana empresa, que es la generadora del 70% de empleo en el Ecuador, que se requiere eliminar impuestos a esa pequeña y a esa mediana empresa, que se requiere incentivar para que no despidan trabajadores si no contribuyan a la reactivación de la economía. Y es el 96% de las empresas pequeñas. Planteamos la disminución del IVA del 14 al 10%, porque necesitamos incentivar el consumo. Si incentiva usted el consumo, hay un ahorro de la gente, los pequeños negocios no van a quebrar, de electrodomésticos, de artefactos que hay en el barrio, que hay en la calle principal, etcétera. Planteamos la moratoria del pago de la deuda externa por 3 años. ¿Qué significaría si tomamos como referencia el presupuesto general del Estado de este año, 2.500 millones de dólares? Significaría aproximadamente 7.500 millones de dólares, con los que los estudios dicen que para reactivar la costa ecuatoriana luego del terremoto que fueron víctimas nuestros hermanos ecuatorianos, se requeriría 3.000 millones de dólares. Ahí está el dinero, no hace falta elevar el IVA. Planteamos el resto destinarlo a la reactivación del aparato productivo. El congelamiento de precios de artículos de primera necesidad. Yo digo, los que somos madres de familia, tengo un chico de 15 años, Omar, mi hijo, soy jefa de hogar. Y evidentemente, si comparamos hace 5 años a cómo estaba el litro de leche, a cómo está hoy, a cómo estaba el pan, a cómo está hoy, cuánto le daban antes por $1 de tomate en el mercado, cuánto le dan ahora por $1 de tomate, realmente hay una escalada impresionante de incremento de los precios, y súmenle a ello los despidos. Es realmente complejo. Yo no quiero olvidar la señora del mercado central que le visité, que atiende los baños, y la señora decía, mire, una señora del mercado, muy sabiamente, vea, doctorita Natasha, aquí lo que se requiere es que la gente no pierda los trabajos, porque si no pierde los trabajos, ellos tienen platita para venirnos a comprar las cosas. Entonces, si eso está pensando el pueblo ecuatoriano, necesitamos las fuerzas políticas en este país, con seriedad, con madurez, plantear alternativas. Estas son las alternativas que planteamos frente a la crisis. Ahí están las propuestas. Pero también a nosotros nos preocupa mucho otro elemento, el recrudecimiento de la persecución política
a quién piensa distinto, a quién piensa diferente. Mi solidaridad, Gonzalo, con usted. Ustedes tienen aquí que pagar multas, ser víctimas de cadenas de la SECON, de insultos en las sabatinas. Yanedi Nostroza por denunciar la corrupción de los medicamentos. Varios periodistas. David Rosero, se retoma nuevamente el juicio contra él, Clever Jiménez, el capitán Ortega. Por favor, ya basta de persecución. Requerimos una justicia independiente, organismos de control y de transparencia independientes. Personalmente presenté una denuncia contra la señora Guiñaga y ahora da como resultado que la jueza Zambrano, que fue funcionaria de la Presidencia de la República, archiva la causa bajo el argumento que no se cumple con lo que establece la ley. Sin ningún otro argumento, por favor. Necesitamos desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido una instancia que a dedo han nombrado a los funcionarios de control y de justicia en este país. Se requiere en la Asamblea Nacional fiscalizar con mano firme, con transparencia, a todos esos funcionarios públicos que han firmado contratos lesivos para el Ecuador, que han usado la plata para sus intereses personales y políticos. Y si tienen que ir a la cárcel, algunos de esos funcionarios públicos tendrán que ir a la cárcel. El Ecuador está cansado. El Ecuador es un país que sí tiene futuro, pero lo va a tener con un gobierno que evidentemente plantee un programa de gobierno que enfrente la crisis y que termine con la institucionalidad que ha dejado sentado el Congreso. Muchísimas gracias a Unidad Popular, a la doctora Natasha Rojas. Muchas gracias a Avanza, su principal líder, el señor economista Ramiro González. Muy amables los dos por haber venido. Y ya veremos. 9:50 minutos. Está usted sintonizando la cadena Democracia.